Buen día, mi nombre es Ana Beatriz Rojas. En esta oportunidad le vamos a hablar del teorema de Thevenin y el teorema de Norton. Un circuito con dos terminales con fuente puede ser reemplazado por el voltaje del circuito abierto. Como fuente en serie, la resistencia equivalente al circuito muerto. Un circuito de dos terminales con fuente puede ser reemplazado por la corriente en cortocircuito, como fuente de corriente en paralelo equivalente al circuito muerto. Teorema de Thevenin. Tomando en cuenta el teorema de Thevenin, que cualquier circuito, por ejemplo, que sea visto desde dos terminales concretas, es equivalente a un generador ideal de tensión en serie con una resistencia, tal es que la fuerza electromotriz del generador es igual a la diferencia potencial que se mide en circuito abierto en dichas terminales. Elegimos dos puntos, X y Y suponemos que desconectamos todo lo que tenemos a la derecha de dichos puntos. Es decir, estamos suponiendo que la resistencia R3 y R4 la hemos desconectado físicamente del circuito original. Y miramos hacia atrás, hacia la izquierda. Calculamos la tensión entre dos puntos X y Y, que llamaremos la tensión equivalente, que coincide con la tensión en bornes de la resistencia 2 y cuyo valor es el siguiente paso. Estando nosotros situados en los puntos X y Y, miramos hacia la izquierda otra vez y calculamos la resistencia que vemos suponiendo que los generadores de tensión son unos cortocircuitos y los generadores de corriente son abiertos. En este caso solo hay un generador de tensión. Pues si vemos el circuito original, vemos que la resistencia 1 y la resistencia 2 están en paralelo, por lo que la resistencia equivalente de Thevenin es impedancia equivalente, donde reemplazamos el circuito, nos queda que el voltaje inicial por el voltaje de Thevenin es igual a la resistencia 4 dividida entre la resistencia de Thevenin más la resistencia 3 más la resistencia 4, dando como resultado que el voltaje por la resistencia 2 entre la resistencia 1 más la resistencia 2 es igual a la resistencia 4 por la resistencia 1 más la resistencia 2 dividido entre la resistencia 1 más la resistencia 2. Esto mismo sumando la resistencia 3 y 4. Otra forma de calcular el voltaje inicial es la teoría de mallas. Se calcula la tensión de salida del voltaje inicial por el generador del voltaje 1, suponiendo que el generador del voltaje 2 es un cortocircuito. La tensión así calculada la llamamos voltaje inicial 1, cuando el voltaje 2 es igual a 0. Seguidamente se calcula la tensión de salida del voltaje inicial, proporcionada por el generador del voltaje 1. Es un cortocircuito. La tensión así calculada la llamaremos voltaje inicial 2, cuando el voltaje inicial 1 es igual a 0, dando como resultado que el voltaje inicial 1 en paralelo con el voltaje inicial 2 es igual a la resistencia en paralelo a la resistencia 2 por la resistencia en paralelo de la resistencia 3, dividido entre la resistencia 1 más la resistencia 2, esto multiplicado por la resistencia 3, todo esto multiplicado por el voltaje 1, dando como resultado del voltaje 2 tenemos que el voltaje 2 entre el voltaje 1 es igual a 0, quedando que la resistencia 1 en paralelo con la 2 dividido entre la resistencia 3 más la resistencia 1 por el paralelo de la resistencia 2 multiplicado por el voltaje 2. Teorema de Norton. Sabiendo que el teorema de Norton en cualquier circuito que sea visto desde dos terminales concretas es equivalente a un generador ideal de corriente en paralelo con una resistencia, tal es que la corriente del generador es la que se mide en el cortocircuito entre los terminales en cuestión. La resistencia es la que se ve hacia el circuito desde dichos terminales, cortocircuitando los generadores de la tensión y dejando su circuito abierto de la corriente. Coincide con la resistencia equivalente de Thevenin. Observando los gráficos tenemos que, aplicando el teorema de Norton, nos queda que donde se cortocircuitan los puntos X y Y, la corriente que circula por entre los dos puntos la llamamos
intensidad de Thevenin, y lógicamente es igual a la tensión del voltaje del generador de tensión, dividido por la resistencia 1, como la ley de Ohm. La intensidad de Thevenin por el voltaje entre la resistencia 1 es la misma calculada anteriormente, que era el paralelo de la resistencia 1 y resistencia 2, sabiendo que la resistencia 1 paralelo con la 2 es igual a la resistencia 1 por la resistencia 2 por la suma de la resistencia 1 más la 2, equivalente entre Thevenin y Norton.